desde el momento en que vine al mundo, sabía que había algo especial en mí, aunque en ese entonces no podía comprenderlo completamente. Nací en Belén, en una familia humilde, hijo de Isaí, un simple campesino. Mis días transcurrían entre las colinas, cuidando ovejas, rodeado de la serenidad del campo y la belleza de la creación. A menudo, me sentaba en la ladera, tocando mi arpa y soñando con aventuras que iban más allá de las fronteras de mi hogar. La soledad me enseñó a escuchar, y en el silencio, escuché la voz de Dios llamándome. Un día, todo cambió. El profeta Samuel llegó a nuestra casa, y la noticia se esparció como fuego en el campo. La unción de un nuevo rey estaba por suceder. Mis hermanos, fuertes y guerreros, fueron presentados ante Samuel, pero a medida que los rechazaba uno tras otro, sentí que la esperanza comenzaba a desvanecerse. ¿Por qué no yo?, pensé, mientras observaba desde la distancia, sintiendo la presión de un destino que parecía ajeno. Finalmente, Samuel me llamó. ¿No queda otro?, preguntó. Isaí, dudoso, mencionó al hijo menor, el pastor. Yo no era más que un niño, pero cuando Samuel me ungió con el aceite, sentí una energía vibrante recorrer mi ser. Fue un momento de revelación. De pronto, comprendí que mis días como pastor habían sido una preparación para un propósito mayor. Fui elegido por Dios, y en ese instante, se encendió una chispa de valentía en mi corazón. Sin embargo, la vida no se detuvo para darme tiempo de digerir mi nueva realidad. Volví a las colinas, al cuidado de mis ovejas, pero mi mente estaba llena de imágenes de un futuro que apenas comenzaba a entreverse. Mientras pastoreaba, la presión de la expectativa crecía. ¿Qué significaría ser el rey de Israel? La incertidumbre se apoderó de mí, pero una voz interior me decía que debía ser valiente. A medida que pasaban los días, el reino estaba sumido en la preocupación. Saúl, el rey ungido, enfrentaba problemas, y su relación con Dios se desvanecía. Yo no lo sabía en ese momento, pero mi historia estaba a punto de entrelazarse con la suya de maneras inesperadas. La sombra de mi destino se alzaba, y con ella, las pruebas que forjarían al hombre que estaba destinado a ser. Los días pasaban y la tensión en Israel crecía. El pueblo temía a los filisteos, quienes habían reunido un poderoso ejército. En el valle de Ela, un gigante de casi 3 metros, Goliat, desafiaba a los soldados de Saúl cada mañana. Su voz resonaba como un trueno, y el miedo se apoderaba de todos. Nadie se atrevía a enfrentarlo. El rey Saúl estaba enojado, pero también aterrorizado. La atmósfera era opresiva, y cada vez que oía su nombre, sentía que la carga sobre mis hombros aumentaba. Un día, mientras llevaba alimentos a mis hermanos en el campamento, vi lo que sucedía. El gigante salió, y en ese instante, la ira y la compasión se entrelazaron en mi corazón. ¿Por qué nadie se atrevía a defender el nombre de Dios? Recogí valor y me acerqué a los soldados, preguntando por qué toleraban el desafío de aquel blasfemo. Mis palabras fueron recibidas con desdén. Un simple pastor no podía entender el miedo que sentían los guerreros experimentados. Sin embargo, la noticia llegó a oídos de Saúl. Cuando fui presentado ante él, me di cuenta de que estaba en la presencia del rey, y un torrente de emociones me invadió. Con cada palabra que pronuncié, defendía la causa de mi pueblo. Yo iré a enfrentar a ese filisteo, le dije, mi voz resonando con una determinación que ni yo mismo sabía que tenía. Saúl me miró, escéptico, pero también intrigado. Después de un breve intercambio, me dio su armadura, pero era demasiado pesada y restrictiva. En lugar de ello, opté por mis armas, una honda, 5 piedras lisas del arroyo, y mi fe en Dios. Mientras me dirigía al campo de batalla, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Era un enfrentamiento no solo de hombres, sino de fe. Cuando finalmente me paré frente a Goliat, sentí una mezcla de miedo y fervor. El gigante se rió de mí, menospreciando mi juventud y mi tamaño. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, gritó. Pero en mi interior, la fe ardía más fuerte que nunca. Respondí con valor, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El momento fue electrizante. Lanzando la piedra con toda mi fuerza, vi cómo impactaba en la frente de Goliat. El gigante cayó como un árbol, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Fue un triunfo no solo personal,
sino de todo un pueblo. El temor se convirtió en celebración, y mi nombre resonó en las tierras de Israel. Este triunfo no solo me catapultó a la fama, también atrajo la atención de Saúl. Comencé a ser parte de su corte, y rápidamente me gané el respeto de sus hombres. Pero la envidia de Saúl se cocía a fuego lento. A medida que me convertía en un héroe para el pueblo, la sombra de los celos del rey comenzaba a oscurecer mi camino. Sin embargo, en mi corazón, sabía que este era solo el comienzo de mi historia, y que el destino que Dios había trazado para mí estaba apenas empezando a revelarse. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras vivía en la penumbra del exilio. La montaña se convirtió en mi hogar, un refugio para un rey ungido que había sido forzado a dejar su trono. La vida de un fugitivo es una danza constante con el peligro. Cada día era una lucha por la supervivencia, y el temor de que Saúl enviara soldados para atraparme siempre estaba presente. Sin embargo, en medio de la adversidad, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Mis hombres, aquellos que se habían unido a mí en este camino incierto, eran un grupo diverso, valientes guerreros, descontentos con el régimen de Saúl y hombres que habían perdido todo en la guerra. Formamos una hermandad, y cada uno aportaba algo único al grupo. Compartíamos historias alrededor del fuego, y en esas noches, la risa y la camaradería alivianaban el peso de la incertidumbre. Aprendí a ser un líder en el verdadero sentido de la palabra, guiando a mi gente no solo en las batallas, sino también en momentos de calma y reflexión. Con cada desafío que enfrentábamos, mi fe se fortalecía. A menudo, me retiraba a solas para buscar la guía de Dios. Era en esos momentos de quietud en la naturaleza donde sentía su presencia más cercana. Escribí muchos de mis salmos durante este tiempo, expresando mis angustias, mis esperanzas y mis anhelos. En esos versos, encontré consuelo y claridad. Sabía que Dios tenía un propósito para mí, aunque en ese momento todo parecía oscuro. Una de las historias que recuerdo con especial claridad ocurrió en la ciudad de Nab, donde encontré a los sacerdotes. Estaba hambriento y asustado, así que les pedí comida. El sacerdote Ahimelech me dio los panes de la proposición, y, aunque sabía que esto podría traer consecuencias, sentí que debía arriesgarme. Fue un recordatorio de que incluso en la desolación, hay actos de bondad y fe que pueden cambiar el curso de la vida. A pesar de los momentos de luz, los peligros acechaban en cada esquina. Saúl no se detuvo en su búsqueda. En varias ocasiones, recibí noticias de sus tropas acercándose, y cada vez mi corazón latía más rápido. Las emboscadas se convirtieron en parte de nuestra rutina. Recuerdo una vez en que estuvimos acampando cerca de un arroyo cuando escuchamos el sonido de cascos acercándose. Sin dudarlo, nos ocultamos en la maleza y observamos cómo los hombres de Saúl pasaban cerca. Sentí un nudo en el estómago, cada día era una prueba de valentía y fe. A medida que la persecución se intensificaba, también lo hacía mi fama. Las historias sobre mí como el rey en el exilio comenzaron a circular entre el pueblo. Algunos me veían como un héroe, un símbolo de esperanza contra un rey tirano. Esto trajo consigo tanto admiradores como enemigos. Sin embargo, nunca permití que la fama se interpusiera en mi camino. Sabía que el verdadero reto era mantener la lealtad y la confianza de mis hombres mientras enfrentábamos la inminente amenaza de Saúl. En una de nuestras escapadas, logré infiltrarme en el campamento de Saúl. Allí, tuve la oportunidad de acabar con él de una vez por todas. Sin embargo, recordé la voz de Dios que me había guiado desde mi unción. En lugar de acabar con su vida, decidí demostrarle a Saúl que aún tenía respeto por él como rey. Corté un trozo de su manto y se lo mostré a la luz del día. Cuando se lo presenté, su rostro se llenó de sorpresa y remordimiento. En ese momento, comprendí que el verdadero liderazgo no se trata de derribar a otros, sino de elevarse a través de la compasión y la misericordia. La huida me enseñó más sobre mí mismo que cualquier triunfo en la batalla. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la fe y la humildad. Cada día, al mirar las estrellas desde mis refugios en las montañas, me recordaba que, aunque mi camino era incierto, había un propósito mayor guiándome. Sabía que mi tiempo como fugitivo no duraría para siempre y que cada prueba me estaba preparando para el futuro que Dios tenía reservado para mí. Finalmente, tras la muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos, mi vida dio un giro drástico.
La noticia llegó a mí como una mezcla de tristeza y alivio. Saúl había sido mi enemigo, pero también el rey ungido por Dios. A pesar de todo lo que había sufrido, no podía evitar sentir un profundo respeto por su posición. Fue un momento de reflexión, y con un corazón pesado, lloré por la caída de un rey. Con la muerte de Saúl, las tribus de Israel comenzaron a buscar liderazgo. Fui ungido rey en Hebrón, y aunque era un honor, la carga sobre mis hombros era inmensa. No solo debía consolidar mi poder, sino también unir un reino dividido. Desde el inicio, me enfrenté a la oposición de los partidarios de Is-Boset, el hijo de Saúl. La lucha por el trono se intensificó, y cada victoria y derrota se convirtió en un reflejo de mi liderazgo y de la voluntad de Dios. El camino hacia la unificación de Israel no fue fácil. Hubo conflictos internos y alianzas que debían formarse. Sin embargo, la fe en mi corazón me impulsaba. Durante esos días, decidí trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén, mi nueva capital. Quería que el centro de nuestro reino estuviera en sintonía con Dios. La llegada del arca fue un momento de alegría y celebración, y mientras danzaba delante de ella, sentí que el pueblo se unía en adoración. Pero en medio de la celebración, el orgullo y la vanidad comenzaron a surgir. Fue en ese punto cuando cometí un grave error. En lugar de mantener la humildad, dejé que el poder me nublara la visión. Mi corazón se desvió, y comencé a mirar a las mujeres de la corte. Fue entonces cuando conocí a Betsabé, la esposa de Urías, un guerrero valiente. Nuestra relación comenzó con un ardor que no podía resistir. Sin embargo, mi deseo me llevó a un oscuro camino. Al enterarme de que estaba embarazada, decidí actuar para ocultar mi pecado. Hice que Urías regresara del campo de batalla, esperando que se reuniera con su esposa. Pero Urías, leal hasta el final, se negó a descansar mientras sus compañeros estaban en peligro. Desesperado, tomé una decisión fatal. Ordené que Urías regresara al frente de batalla, colocándolo en la línea más peligrosa. Fue un acto de traición que me marcó profundamente. Al enterarme de su muerte, un peso de culpa se asentó sobre mí. Sentí que había traicionado no solo a Urías, sino a Dios mismo. El profeta Natán fue enviado a mí con un mensaje divino. Su confrontación fue como un rayo, me vi obligado a enfrentar mis acciones y su impacto. Arrepentido, clamé a Dios en busca de perdón. La carga de mi pecado era pesada, pero en medio de la tormenta, comprendí que el amor de Dios es inmenso. Aunque las consecuencias de mis decisiones afectaron a mi familia y mi reino, mi arrepentimiento genuino me llevó a la restauración. A partir de ese momento, entendí que ser rey no solo implicaba gobernar, sino también ser un reflejo del corazón de Dios. Mi reinado continuó, y aunque las sombras del pasado me perseguían, el pueblo vio en mí un líder que había aprendido a levantarse de sus caídas. La unidad de Israel se consolidó, y aunque la traición había dejado cicatrices, también había forjado un carácter más fuerte. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a guiar a mi pueblo con justicia y humildad. Con el tiempo, la vida de David se convirtió en una compleja mezcla de gloria y dolor. A medida que mi reinado avanzaba, el impacto de mis decisiones pasadas se hizo cada vez más evidente. La traición hacia Urías no fue solo un pecado personal, sus consecuencias se extendieron a mi familia, y la discordia comenzó a gestarse en mi hogar. Los conflictos entre mis hijos se intensificaron, y la historia de mi vida se entrelazó con la tragedia. El escándalo de mis acciones resonó en los rincones del palacio. La rebelión de Absalón, mi propio hijo, fue una de las pruebas más desgarradoras que enfrenté. Absalón había sido un joven carismático, querido por el pueblo, pero también lleno de ambición. Con astucia, logró ganarse la lealtad de muchos, y pronto, se levantó contra mí, proclamándose rey. La traición de un hijo es un dolor que corta más profundo que cualquier lanza, y mientras huía de Jerusalén, sentí que mi mundo se desmoronaba. La angustia de perder el reino a manos de Absalón me llevó a las lágrimas, y en esos momentos de desolación, volví a buscar a Dios. Recé fervientemente, clamando por protección y redención. Las historias que había escuchado de mi juventud sobre el poder de la oración cobraron vida en esos momentos oscuros. A pesar de la rebelión, no podía dejar de amar a mi hijo, y cada vez que pensaba en él, mi corazón se partía. La confrontación final entre Absalón y mis leales guerreros fue inevitable.
el dolor de saber que debía luchar contra mi propio hijo me atormentaba. Al enterarme de su muerte, cuando fue derrotado en la batalla, el dolor fue indescriptible. «Oh, Absalón, hijo mío, cómo desearía haber muerto en tu lugar», grité, sumido en el duelo. Ese momento marcó un cambio profundo en mi vida. La tristeza y la culpa se entrelazaban, y la carga de mi legado se hacía más pesada. A pesar de la tragedia personal, también experimenté momentos de gran alegría y victoria. Con el paso de los años, logré consolidar el reino, establecer alianzas y expandir nuestras fronteras. Jerusalén se convirtió en un símbolo de unidad, y el pueblo comenzó a ver en mí un rey que, a pesar de sus fallas, buscaba el corazón de Dios. Cada victoria se celebraba, pero siempre llevé conmigo la lección de que el liderazgo conlleva una gran responsabilidad. Cuando llegó mi hora, sentí que el ciclo de mi vida estaba completo. Reuní a mis hijos y les dejé consejos que brotaron de mi experiencia. Les hablé sobre la importancia de buscar siempre a Dios, de actuar con justicia y de amar a su pueblo. Quería que entendieran que el verdadero liderazgo no radica en el poder, sino en el servicio y la humildad. La historia de David no es solo una historia de triunfos, sino también de fracasos y redención. A través de mis altibajos, comprendí que el amor y la misericordia de Dios siempre prevalecen. Mi legado viviría, no solo en las victorias que obtuve, sino en las lecciones aprendidas a través de mis errores. A lo largo de las generaciones, se contaría mi historia como la de un rey con un corazón conforme a Dios, un hombre que se levantó de sus caídas y buscó la restauración. Sabía que mis días en este mundo estaban contados, pero el impacto de mi vida seguiría resonando. La fe y la esperanza que había depositado en Dios serían un faro para aquellos que vinieran después de mí.